voy a ser lo más explícito posible al momento de poder configurar este tipo de situaciones, ya que al momento de poder realizar las diligencias preliminares, como los actos urgentes e inaplazables que se tienen que tener, tenemos que llevar en correlación primero cómo se da y cuál es el concepto y cuál es la base legal que lo fundamenta. Esos van a ser los índices y los tópicos que van a poder permitir que se tenga un correcto funcionamiento dentro de las mismas. Por favor, me confirman si es que se logra observar mis diapositivas, por favor. Sí, sí se visualiza. Ya, perfecto, muchísimas gracias. Excelente. Como lo mencioné, en esta oportunidad se me ha encomendado hablar de las diligencias preliminares. Un tema muy sonado, un tema muy recóndito, pero que también tiene una necesidad muy explícita. Nosotros tenemos que abarcarnos desde las diligencias preliminares hasta la etapa de juicio oral como las etapas del proceso penal más importantes que van a definir la libertad de una persona. ¿Y por qué lo tenemos que abordar de esa manera? Pasemos a la primera diapositiva. El concepto y la base legal de las diligencias preliminares, según el artículo 330 del Código Procesal Penal, nos dice qué son las diligencias preliminares y cómo se tienen que dar. Su mismo nombre lo dice, son los actos de investigación que realiza la Fiscalía. ¿Y por qué la Fiscalía tiene la potestad de poder realizar este tipo de diligencias? Porque desde el momento que toma la noticias crímenes o noticias criminal la policía, tiene la potestad y tiene el conocimiento de la presunción de la comisión de un delito. Entonces, el primer llamado que se va a tener para aperturar las diligencias preliminares va a ser la notificación de la comisión de un hecho delictivo. Y ahí van a poder darse los supuestos y más aún se van a poder dar los medios y el esclarecimiento de los hechos necesarios para poder tipificar una situación legal de una persona. Ahora, las diligencias preliminares se van a definir como los actos urgentes e inaplazables que se tienen que dar, como su mismo nombre lo dice, a primera instancia, desde que se toma la comisión de un delito. Y por ende nos va a llevar a la siguiente pregunta. ¿Y cuáles van a ser esas diligencias preliminares o cuáles son esos aspectos que tenemos que tener en consideración al momento de poder configurar las diligencias preliminares? Esto nos va a llevar y nos va a decir en lo más recóndito que la facultad que se van a dar son los siguientes. Como los actos urgentes e inaplazables que se tienen que configurar dentro de la tipificación de un órgano y también dentro del proceso penal común, que se van a poder dar desde el inicio hasta que la fiscalía tiene que denunciar. Va a denunciar a la parte que ha cometido un hecho delictivo. ¿Y dónde nosotros podemos tener conocimiento desde que la fiscalía, porque ellos tienen la potestad de tener la carga de la prueba, va a poder incorporar información necesaria o periodística o judicial del hecho que ha sido cometido? Eso lo podemos encontrar en los portales distintos, los medios periodísticos, las radios, las redes sociales. Desde ahí son las principales características. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el conocimiento de que ha surgido un hecho delictivo, de que el hecho delictivo que se quiere materializar tiene una persona que es presuntamente responsable. Y más aún, los medios técnicos, los medios de acopio de información van a poder permitir el esclarecimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en consideración que este esclarecimiento de la verdad se tiene que dar en un panorama genérico, un panorama donde la misma persona que está realizando este tipo de situaciones tiene el conocimiento de que ha cometido un hecho ilícito. Y ese conocimiento de un hecho ilícito va a poder conllevar a que la persona que ha podido instaurar desde una primera instancia un proceso penal común va a conllevar a la siguiente interrogante. La persona que es encontrada en flagrancia se tendría que se tendría que sancionarle por los indicios o se tendría que aperturar nuevamente las diligencias preliminares. La norma es muy tácita. Así la persona puede encontrarse en flagrancia, se tiene que aperturar diligencias preliminares. ¿Por qué? Porque eso va a permitir a que la persona que también ha podido ser partícipe de la comisión de un delito tiene que seguir un conducto regular correspondiente, tiene que también tener derecho a la defensa técnica que la va a acompañar desde el primer instante. Entonces, esos son los tópicos que nosotros tenemos que tener en consideración en las diligencias preliminares. Los actos urgentes inaplazables y los primeros actos iniciales. El primer llamado. Ese primer llamado que va a permitir a que el fiscal tenga dentro de sus obligaciones a disponer su inicio. Apertura diligencias preliminares dependiendo del plazo. Si es un caso simple, un caso complejo, un caso de crimen organizado,
va a depender mucho de la situación en la que se puede encontrar una persona. Eso va a conllevar a la siguiente interrogante. ¿Qué sucedería? Y ahí nos dice también el fundamento sexto de una de las casaciones, si la investigación preliminar, al momento de poder configurarse, no reúne la suficiencia necesaria para poder configurarse como un acto urgente e inaplazable. Muchos doctrinarios han manifestado que este tipo de situaciones no encajaría dentro del tipo penal. ¿Por qué? Porque la realización de los actos urgentes e inaplazables está obligadamente a los objetos de la naturaleza que se tiene, a los objetos de la materia que se ha podido configurar dentro de la comisión de un delito. Es decir, que tiene que ir porque la misma norma lo faculta de esa forma. Y obviamente la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público tienen que tener esa coordinación. ¿Para qué? Para hallar elementos de cargo, elementos que van a poder permitir también, elementos de convicción que también van a poder permitir la responsabilidad penal de una persona. Esto va a establecer y también va a tipificar de una siguiente postura. ¿Por qué? Porque la postura que van a poder ellos sostener van a ser mediante materiales probatorios que puedan ser para su utilidad. Esos materiales probatorios que pueda consignarse, que se pueda recopilar, van a poder situar la escena correspondiente dentro del panorama de la realización jurídica. Esa realización jurídica que nosotros tenemos que tener en consideración va a decir, mira, perfecto, el acontecimiento delictivo ha sucedido en tal lugar. El hecho configura que sea sancionable. Por tal motivo, la tipificación se tiene que dar en el contexto que amerita la responsabilidad penal de una persona. Entonces, ese fundamento sexto que nosotros tenemos en recopilación nos dice, perfecto, la situación legal de una persona se basa con los hechos que se ha podido recopilar, con los elementos que se ha podido obtener en las investigaciones. Y ahí recién nosotros podríamos dar una forma clarificante de cómo han podido surgir. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el juez? El principio de inmediación nos dice, escuchas a las partes, perfecto. Escuchas a las partes, pero también tienes que escuchar y observar los elementos que presentan a tu persona, los elementos de cargo y los elementos de descargo que también pueda presentar una persona. Esos elementos de descargo van a permitir y van a decir, perfecto, no se tiene la suficiencia probatoria de que esta persona haya sido partícipe de la comisión de un delito, pero obviamente la investigación preliminar y las diligencias preliminares sirven para eso, para que se pueda tener una verdad a medias, pero una verdad en base a elementos que puedan demostrar la responsabilidad penal o la inocencia de una persona. Perfecto. ¿Dónde se encuentra regulado las diligencias preliminares? Se encuentra regulada primero en el artículo 331 del Código Procesal Penal. ¿Y por qué se encuentra regulada en el artículo 331 del Código Procesal Penal? Porque nuestro Código Procesal Penal nos dice tácitamente, perfecto, se tiene que dar dentro del marco garantista, pero más allá de darse dentro del marco garantista, se tiene que respetar los principios que prevalecen al momento de la configuración de un hecho delictivo. ¿Cuál es la situación legal que va a acontecer dentro de una persona jurídica? Ese acontecimiento que se va a dar dentro de la situación jurídica, o sea, primero, el apoyo que va a recibir el Ministerio Público, el apoyo constante al momento que tiene que recibir por parte de la policía. Ese apoyo tiene que estar dualizado, tiene que estar en plena coordinación. Y también nos dice que puede existir una posibilidad excepcional de efectuar un acompañamiento directo al mismo fiscal. Usualmente en la práctica, ¿qué es lo que sucede? A veces el fiscal, porque tiene bastante carga procesal, carga laboral, manda al asistente en función fiscal para que pueda observar el tipo de panorama que se encuentra. Pero las diligencias preliminares también tienen un punto declive, porque necesitan también la participación del fiscal, el fiscal que está ocupando el caso. ¿Para qué? Para que él mismo pueda constatar, verificar hechos necesarios que corroboren la participación de una persona. Hechos que también van a poder decir, mira, perfecto, esta situación jurídica que se encuentra perenne, esta situación jurídica que se encuentra latente de una persona jurídica, se va a encontrar regulada dentro del panorama y el contexto que lo ampara la ley. Entonces, nosotros tenemos que tener en coordinación que la persona que está hablando de este tipo de situaciones va a poder permanecer latentemente dentro del panorama de las diligencias preliminares. Ahora, ¿qué nos dice la Constitución? Hemos escuchado el posicionamiento que nos dice el Código Procesal Penal en el artículo 331.
¿Cuáles son los puntos de acopio? Ya los especifiqué, los actos iniciales de investigación y los actos urgentes inaplazables. Pero posteriormente tenemos que darnos el sustento legal, el sustento que nos dice la Carta Magna, la Carta Poder que nosotros tenemos, que es la Constitución, la ley de todas las leyes. El artículo 166 nos dice tácitamente, la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Esa es la función que nos dice el artículo 166. Y estos cuatro incisos que nos manifiesta ahí en la Constitución, nos dice claramente, mira, va a prestar protección y ayuda a las personas, perfecto. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado, perfecto. Previene e investiga, vigila y controla las fronteras. Ese tipo de situaciones se van a encontrar regulados en el artículo 166, pero dirán, pero ¿cuál es la relación entonces de las diligencias y también de lo que nos dice el artículo 166? Quiero saberlo, pues. Les explico. Si bien la Policía Nacional del Perú tiene una coordinación latente con el Ministerio Público cuando se puede tomar el conocimiento de un hecho delictivo, no tenemos que olvidar cuáles son las funciones policiales que establecen el marco jurídico que se tiene que dar dentro de nuestro ordenamiento y dentro de nuestra nación. Ahí nosotros podemos encontrarnos y decir, ¿sabes qué? La policía tiene tales funciones. ¿Por qué? Porque la policía se encuentra como un protector y un protector de la ciudadanía. Garantizar el cumplimiento de las leyes va a estar dentro de sus funciones. Que se establezca conforme a ley, por supuesto que sí. Garantiza y restablece el orden interno de la ciudad. Va a tener que encontrarse vigilante cuando se encuentren situaciones externas que puedan dar. Y si esas situaciones salen de las manos de la policía, tenemos a otros entes, las Fuerzas Armadas, el Ejército y otros entes que pueden restablecer el orden usando también la fuerza, pero también usando también la protección que garantiza la Constitución. Entonces, esas diligencias van a servir para que las personas que han tenido el conocimiento de un hecho delictivo puedan comparar y más aún puedan tener el raciocinio fundamental al momento de poder realizar este tipo de situaciones jurídicas. ¿Cuáles son los tipos de diligencias preliminares? Mucho se habla del concepto que se tiene porque son los actos iniciales hasta que pueda llegar a una investigación preparatoria formalizada, después una etapa intermedia y la etapa de juzgamiento juicio oral, pero ahí nosotros tenemos que tener los ítems que se dan en las diligencias preliminares. Y acá les voy a explicar el porqué. Una diligencia preliminar, que es muy sonada y también es muy reconocida dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es la incautación. Este tipo de incautación, primero tenemos que tener en conocimiento que es solicitado por el Ministerio Público. Ese es el eje central que va a circunscribir todo el tipo penal de las diligencias preliminares. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que se va a incautar los bienes que han sido provenientes o destinados desde la comisión de un delito. ¿Entiendes? Esos bienes que han podido ser también instrumentos o mediadores al momento de que se pueda cometer este ilícito penal. Ahora, nosotros tenemos que tener en consideración que este tipo de actos son que van contra la ley, van contra la normativa, pero por tal motivo nosotros tenemos que tener en consideración que se tiene que neutralizar al momento de poder realizar este tipo de situaciones. Perfecto, mira, se incauta un hecho material o un hecho que haya podido ser obtenido de una manera ilícita. Se tiene que incautar ¿para qué? Para que ya no pueda esparcirse dentro de la sociedad. Y más aún que pueda ser proveniente de un delito. Ustedes dirán, pero ¿cuáles son elementos provenientes de un delito? Por ejemplo, tengo mi automóvil, me lo roban y yo sé que ese automóvil, al momento de poder recuperarlo, ha sido utilizado en otros hechos delictivos o en la matanza de un policía, qué sé yo. Situaciones que permitan que también puedan detectar elementos inservibles dentro de la comisión del delito para poder neutralizarlos. Otro tipo de diligencias preliminares es la constatación. En la constatación, nosotros primero vamos a examinar en el eje panorámico el estado de las personas. Vamos a poder constatar, observar, ver lugares, hechos, rastros, efectos que puedan conllevar a la averiguación y también del hecho que haya podido cometerse o también a la individualización de cada uno de los partícipes dentro del ilícito penal. Un ejemplo muy claro, estoy en una escena del crimen y observo que hay un vecino por donde se pudo cometer
le toco la puerta y le digo, ¿sabes qué, señor, señor Jaime? ¿Usted pudo observar cómo mataron al fiscal Morales? Y dice, sí, yo pude observar. ¿Y cómo fue? A ver, coménteme. Fue de la siguiente manera. El fiscal se encontraba en la esquina de Pedro Ruiz Gallo, lo interceptó una moto, pero yo me di cuenta también que al exterior había otra persona que observaba cómo lo disparaban y no hizo nada. Después también se subió en la moto. Entonces yo puedo entender que también era parte de la organización criminal o del asesinato del fiscal. Entonces ahí nosotros estamos constatando dentro del hecho delictivo. ¿Qué otros elementos pueden apoyar una constatación? Las cámaras que pueden ayudar, los testigos, las personas que también pudieron estar en el lugar de los hechos y también poder acoplar este tipo de información. Ese tipo de información necesaria al momento de poder contrarrestar, al momento de poder de corroborar elementos necesarios para la comisión de un hecho delictivo. Entonces, esos elementos que nosotros podemos llegar van a ser instaurados en las diligencias preliminares como diligencias de constatación. Ahora, otras diligencias o otros tipos de diligencias que nosotros podemos dar son las cadenas de custodia. Esas cadenas de custodia, y muchos han hablado de esta situación en el derecho, porque dicen, se ha contaminado la cadena de custodia. ¿Por qué? Porque las personas que llegaron a la escena del crimen han esparcido elementos necesarios, por ejemplo, vestigios, sangre, los casquillos, las municiones, pero no solamente se da al momento de poner la cadena de custodia, porque ahí se tiene que ver el tema de las actas, del lacrado, de los embalajes, de los formularios, y esto va a poder servir y garantizar a la individualización de los partícipes que se pueda tener dentro de la comisión de un delito. Entonces, esos elementos necesarios que van a poder permitir y preservar los elementos materiales, las primeras evidencias, los elementos de prueba que han sido recolectados desde el momento que se tiene desde la condición de un hecho delictivo. ¿Por qué? Porque, miren, les comento, al momento de poder instaurar la cadena de custodia, en un caso nos pasó lo siguiente. Se había llegado al lugar de los hechos y en esta situación jurídica, ¿qué es lo que había pasado? El fiscal llega 7 horas después. La policía llega después de que toma la comisión del hecho delictivo 3 horas después. Las personas no querían tocar el cuerpo, pero supuestamente como observaron que la persona podía vivir, llamaron al SAMU, contaminaron la escena en todos lugares y ya no se pudo hacer la reconstrucción de los hechos porque capturaron a la persona. No había cámaras, no había testigos, solo habían capturado porque sabían para dónde se había ido y lo habían reconocido a la persona que había baleado a la otra. Perfecto. Pero no se hizo el acto correspondiente, que es preservar la escena del crimen. Entonces, si no preservas tú la escena del crimen, ¿cómo tú vas a poder corroborar con las pesquisas, con los peritos, elementos necesarios que puedan permitir la participación de una persona? Como por ejemplo, él es el que disparó porque según la distancia, él es el que tuvo que realizar ese tipo de actos. U otra forma, esta persona fue el que lo golpeó y después el otro lo disparó, porque ahí se puede observar un arañón que le hizo la víctima a la otra parte. Entonces tenemos que observar que este tipo de diligencias son muy importantes y necesarias. ¿Por qué? Porque garantizan la autenticidad del proceso. El proceso no se puede contaminar dentro de todas sus vertientes. ¿Por qué? Porque si se contamina no se puede esclarecer los hechos. Y las personas que sí han cometido un hecho delictivo van a salir libres. Y si van a salir libres, vamos a tener a criminales más afuera, vamos a tener a personas que pagan la responsabilidad penal de otras personas. ¿Por qué? Porque no se realiza una correcta diligencia. Las diligencias son la etapa más importante porque son el primer llamado, como lo dije al inicio. Pero este tipo de diligencias que les estoy explicando son las más importantes porque al momento de poder generarse van a garantizar y van a permitir, primero, que se realice de una manera transparente y de una manera autónoma este tipo de situaciones. Se garantiza dentro del proceso penal las garantías permanentes que se pueda tener dentro de la comisión de un delito. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero? ¿Garantizar y preservar? Por supuesto que sí. Yo quiero encontrar a la persona responsable dentro de la comisión de un delito. Y más allá de encontrar a la persona responsable, quiero observar el grado de participación que tuvo. Él fue el autor intelectual.
él fue el partícipe de la comisión de un delito. Y después yo puedo decir, perfecto, mira, esta persona tuvo grado de participación, pero no fue el autor intelectual. ¿Y cómo lo descubriste? Ah, mira, mediante las pesquisas. ¿Y qué nos dicen qué nos dicen las pesquisas? Las pesquisas van a ser, como su mismo nombre lo dice, los actos necesarios que se puedan realizar este tipo de situaciones. Van a ser los elementos, en este caso, los peritos, que puedan ayudar y corroborar la participación de una persona y los hechos mediante la ciencia forense, cómo se ha podido realizar. ¿Y por qué? Porque mediante las huellas, los acopios que se hayan podido tener dentro de la manifestación necesaria, van a poder observar elementos materiales que puedan sustentar la tesis del fiscal. ¿Y qué es lo que quiere la fiscalía? Sostener su tesis. Porque eso es lo que va a permitir, perfecto, mira, esta persona la mataron así, porque este vino desde tal trayectoria y le tiró un disparo desde tal distancia y la otra persona fue la que constató dentro de la participación de un delito. Entonces las pesquisas mediante la ciencia forense pueden observar primero la reconstrucción de una escena, obviamente, ayudado con la policía, ¿para qué? Para que la investigación del delito pueda ubicar al imputado. ¿Mediante las cámaras se puede corroborar? Por supuesto que sí. Se corrobora, también se diligencia de una manera pertinente y más aún, ahí se puede aperturar la disposición que establezca el fiscal. El fiscal nos va a decir, mira, ¿sabes qué? La finalidad de las pesquisas es recoger huellas, recoger elementos materiales, pero ¿qué es el efecto necesario en la práctica? Como estrategia nosotros tenemos que tener que las pesquisas, si en nuestro caso nuestro cliente es responsable, nos va a convenir que existe una contaminación de escena, pero si nosotros somos fiscalía, nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que preservar la escena, cuidar la escena del crimen para que nosotros tengamos un esclarecimiento correcto. Un esclarecimiento que va a poder permitir que la persona que está siendo imputada, la persona que está siendo partícipe de un hecho delictivo pueda ser sancionada penalmente. Entonces, ese va a ser el origen de las pesquisas, ayudar mediante la ciencia para la corroboración y más aún esclarecimiento de los hechos. Perfecto. ¿Qué nos dice la sentencia del Pleno Casatorio 1-2017? Nos dice en el fundamento 23, el fundamento jurídico 23, solo basta una sospecha simple y a su vez no debe ser entendido como un simple término de sospecha. Ya ha habido un pronunciamiento de la Corte Suprema, queridos amigos y de JUR, que nos dice los niveles de sospecha que se tienen que mantener. Desde los indicios hasta poder llegar a la certeza, sospecha inicial, sospecha grave, sospecha fuerte, sospecha reveladora, hasta poder llegar a la certeza. Y ustedes bien lo saben. Pero, ¿qué nos dice este fundamento 23 del Pleno Casatorio 1-2017? Porque desde el momento que se tiene una sospecha simple, no debe ser entendido como un término de sospecha. ¿Por qué? Porque prácticamente es una corazonada que se va a mantener y no debe entenderse como la existencia de indicios procedimentales dentro del hecho material o dentro del hecho delictivo. ¿Y por qué les digo esto? Porque dentro de esto solo significa que es una sospecha. Yo sospecho que tal persona es responsable. ¿Por qué? Porque yo lo voy a observar. Pero ¿qué tal si esa persona solo pasaba por ese lugar y no tiene nada que ver? Tienen que existir elementos neutrales que puedan permitir y clarificar la responsabilidad de una persona. Como que videocámaras, testigos, participaciones, mensajes de texto, algún tipo de relación sentimental, algún tipo de pelea o pleito que haya podido existir, y más aún el hecho que se haya podido neutralizar y materializar en todo su esplendor. Entonces, esos puntos de acopio nosotros tenemos que entenderlos como elementos necesarios al momento de poder realizar ese tipo de situación. Esto nos va a conllevar a lo que nos va a decir el plazo de las diligencias preliminares. Según la casación 66-2010, de la Sala Penal Permanente de Puno nos dice, mira, el inicio del cómputo del plazo de las diligencias preliminares se van a dar correspondientemente desde que se tome la noticia criminal, y esto se va a primero dar a discreción del fiscal el aplazamiento que establece la normativa. ¿Por qué? El plazo neutral es de 60 días. Neutral, ¿eh? Ojo, el plazo neutral, casos simples. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el pronunciamiento de la casación 244-2012 ANCASH nos dice que el cómputo se tiene que dar en días y tiene que ser consignado en días naturales y no hábiles. Pero ¿qué nos dice la casación 66-2010
emitida por la Sala Penal Permanente de Puno. Se inicia desde que se toma el hecho participado, el hecho corroborado por el fiscal. Y la casación 2012 nos dice que se tiene que computar en días hábiles y días no hábiles. Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración que la postura que mantiene siempre la defensa técnica, también la fiscalía, es de que se toma el hecho, la comisión de un delito. Entonces, se toma la comisión de un delito y se tiene que contabilizar desde que se toma y los días hábiles. Es decir, una fusión de la casación 66-2010 y una fusión de la casación 244-2012 antes. Y ese punto de acopio nos va a decir, perfecto, mira, yo aperturo mis diligencias preliminares por tal plazo, lo aperturo por 30 días, pero usualmente son 60 días dependiendo de la carga procesal y más aún las referencias y los elementos de convicción necesarios. Ya, perfecto, los aperturo. Caso simple, no, esto es caso complejo, 8 meses, perfecto. Caso de crimen organizado, 36 meses. Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideración? Son 60 días, son 2 meses, que van a investigar a una persona dentro de la responsabilidad penal que pueda tener o no tener. Entonces, ¿qué tenemos que tener en mente al momento de poder realizar? El fiscal tiene que investigar, va a poder encontrar elementos necesarios del grado de participación que hayas tenido. Y obviamente eso está bien, pero en la práctica, ¿qué pasa si existe algún tipo de referencia al momento de poder generar? Por ejemplo, yo tengo atenuantes o yo tengo agravantes. Las agravantes van a poder ser un hecho que va a poder permitir que la persona tenga un grado de participación o tenga primero, como se dice, un antecedente al momento de poder realizar. Por supuesto que sí. ¿Y qué pasa si es por el mismo caso? Ahí viene la coyuntura. Una vez, me pasó en un caso lo siguiente. Llegó una persona al estudio, yo me acuerdo muy claramente, y nos dijo, ¿sabe qué? Quisiera que usted nos pueda defender. Perfecto. ¿Y qué sucedió en el panorama? Eh, la persona manifiesta, llega con su pareja y dice, ¿sabe qué? Nos han intervenido porque supuestamente nosotros hemos sido partícipes en el delito de robo. Ah, ya, le dice, perfecto. Pero señor, ¿usted ha sido partícipe? Yo nunca he sido nada. Y justo nos pedían como un acto de incautación el celular. ¿Y qué nos dice este señor? ¿Sabe qué, doctor? No le quiero dar el celular de policía porque, miren, yo tengo ahí mensajes donde, bueno, yo estoy sacando los pies del plato. Ah, ya, perfecto, le digo. No lo quiero mostrar porque mi pareja es la que está pagando su asesoría, su consulta. Ah, ya, bueno, entonces, pero ¿qué es lo que me entero después? Que esta persona estaba con RQ y que esta persona había sido detenida por el mismo delito. Y yo me acuerdo y le llamo y le digo, oye, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, me dices que no tenías conocimiento, pero ¿qué pasó? No era el lugar indicado donde estaba. Me dice, no era el lugar indicado. ¿Y qué pasó acá? También no era el lugar indicado. No, pues entonces no se puede hacer nada y no se puede neutralizar unas diligencias preliminares cuando una persona sí es penalmente responsable y sí tiene un grado de participación, porque las agravantes van a tener un eje de un declive al momento de poder tipificarse. Y este tipo de situación es lo que va a poder permitir que no se tenga dentro del panorama concreto. Se aperturan las diligencias preliminares por 60 días, se tiene que aperturar. Pero ¿qué tenemos que tener en consideración? Que tenemos que ver y observar, estar como veedor de que se cumplan las correctas diligencias. El fiscal tiene que tener elementos necesarios. Mira, ¿sabes qué? Yo quiero formalizar mi investigación, quiero formalizar las diligencias con la disposición de conclusión de diligencias preliminares y apertura de la investigación preparatoria formalizada. Pero ahí nosotros tenemos que darnos cuenta de dos puntos declives. ¿Por qué? Porque las características se van a ver dentro del eje central. Ah, mira, esta situación no amerita como un caso simple, sino como un caso complejo, porque esta persona sí es reincidente. Entonces, ahí nosotros tenemos que encontrarnos en la esfera de dominio, como nos dice Jacobs y Roxin. Mira, esta ponderación es de que va a permitir que la persona que está siendo investigada obviamente tiene que ser también clarificada dentro de la investigación penal. Y ahí nosotros podemos decir, perfecto, nosotros tenemos que darnos cuenta del panorama y el eje central que podemos tener, de las situaciones jurídicas que se han podido obtener. Ahora, la fijación del plazo es distinto por parte del fiscal, por supuesto que sí. Pero acá también quiero hacer una cierta crítica. ¿Y por qué hago esta cierta crítica? Sana, obviamente, que va a poder dignificar al momento de poder tener este tipo de situaciones.
Nosotros nos encontramos en el plazo de las diligencias preliminares, la casación 2-2008 y también la casación de la libertad 144-2012, nos dice que el plazo de la investigación, si es que no hay detenidos, de una investigación simple es de 120 días. En casos complejos, 8 meses y en organización criminal, 36 meses. Perfecto. ¿La fiscalía tiene sus plazos para poder investigar? ¿Es correcto? Sí, es correcto. ¿Cuánto plazo tiene el abogado defensor? Ustedes se han podido poder tener una cierta ponderación. Cuando toma el conocimiento, un abogado defensor o la defensa técnica, como comúnmente lo llamamos, tiene un plazo menor, tiene hasta 3 días, 2 días, un día, dependiendo de la necesidad. Dependiendo de la necesidad de qué, de la libertad de una persona. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que si bien la Fiscalía ha tenido un tiempo prudencial para investigar y no lo ha podido hacer y aún así solicita aplazamiento o solicita una formalización que en algunos casos por la presión mediática y la histeria colectiva que se pueda presentar no tiene fundamento legal, puede permitirse que se caiga en una apelación o vía casación este tipo de situaciones. Pero la defensa técnica esos plazos no los tiene. No hay un plazo correspondiente dentro de las diligencias preliminares. La defensa técnica siempre es la más afectada dentro de estos actos urgentes e inaplazables. ¿Por qué? Porque el plazo va a ser mucho menor. Y una cierta comparación al momento de poder realizarlo, la Fiscalía tiene elementos necesarios, elementos operativos para poder esclarecer los hechos. La defensa que tiene, lo que dice su cliente y algunos testigos es más que pueden corroborar lo que ha dicho. Entonces, ¿existe una igualdad de armas? No. Y acá también quiero hacer hincapié a una situación jurídica. El principio de preclusión. ¿Por qué tengo que hacer mención de este principio de preclusión? Porque este principio de preclusión nos dice y le dice al fiscal, ¿sabes qué, señor fiscal? Lo que tú no has hecho en su momento ya no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque esto vulneraría la transparencia y más aún la legalidad de realizar ese tipo de actos. Pero ¿qué pasaría más allá de aplicar el principio de preclusión? El juez se lo permite. Acá viene una situación jurídica, que el juez, por principio de inmediación, tiene que escuchar. Pero ¿qué pasa si permite? Ha habido casos, y en Justicia TV ustedes pueden observar, y mira, le entregan una información o un acopio de una información extra que pone la Fiscalía, que son 2 tomos. ¿Sabes qué, señor abogado? Tienes 2 horas para aprendértelo. Y el tema de discusión era el otro. Entonces, ese tiempo de preparación que tiene la defensa técnica no es el acorde como el que tiene la Fiscalía. Una cierta etapa de preparación que tiene la Fiscalía, a diferencia de la defensa técnica, no permite la transparencia y no permite, primero, la congruencia procesal que se tiene que tener. Si bien es cierto, los plazos tienen que darse porque así la ley lo establece, tiene que existir primero correspondencia y también tiene que existir correlación al momento de poder realizar este tipo de situaciones jurídicas. Ahora, el plazo de las diligencias preliminares con la fijación a un plazo distinto que puede establecer el fiscal se da primero con el cómputo del plazo de la detención para las personas. En casos simples, una persona puede ser detenida hasta por 3 días o 72 horas, como lo dice. En una investigación compleja se puede detener hasta 7 días, el caso Pedro Castillo. En un caso de organización criminal, ahí se puede tener hasta 10 días. En un caso de terrorismo y espionaje son 15 días. ¿Y por qué? Ustedes dirán, ¿por qué, doctores? Existe una distinción en los plazos. Acá tenemos que tener en correlación que la distinción de los plazos va a existir siempre y cuando al momento de poder generalizar no existe, primero, un riesgo necesario de poder realizar los actos urgentes e inaplazables. ¿Por qué? Porque en los casos simples la investigación puede darse por casos distintos al de organización criminal, que es ya un conjunto, un elemento que puede surgir y que puede darse dentro del panorama jurídico. Es decir, personas que recopilan información, personas que permanecen y tienen un fin común. ¿Y cuál es? El recopilar dinero, el de cometer delito de lavado de activos, el de cometer el delito de extorsión, qué sé yo, o sicariato. En una investigación compleja, algunos casos que se pueden dar con casos de corrupción de funcionarios, casos de colusión. En casos de terrorismo y espionaje, ahí el plazo es un poco más delicado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el terrorismo que se ha podido generar en la época anterior tiene una cierta conjetura y ha dejado también un cierto lineamiento en la coyuntura social,
que no permite que se pueda repetir. ¿Qué es lo que no quiere el Estado? Que volvamos a épocas de terror, épocas de terrorismo, épocas de espionaje, épocas de cochebomba. Por tal motivo se tiene que hacer un detenimiento dentro de este tipo de situaciones. Entonces, este tipo de situaciones conllevan los plazos correspondientes. 3 días, casos simples; 7 días, complejos; organización criminal 10; terrorismo y espionaje 15 días. Ese es el plazo fijado dentro de las diligencias preliminares. Pero ¿qué nos dice la casación 2-2008, la libertad? En su fundamento nos dice bien claro, en el artículo 334.2, no se fija un plazo como máximo para las diligencias preliminares. ¿Y por qué no se puede fijar un plazo como máximo? Porque eso obviamente va a estar a discreción del fiscal. Porque la hipótesis extrema no va a decir, ¿sabes qué? En 3 días lo puedo hacer esta investigación. Quizás lo puede el fiscal hacer en 24 horas. Se fija un plazo tentativo al momento de poder realizar. Pero esto también no debe vulnerar el plazo razonable. Y en su hipótesis que se pueda tener dentro de la fiscalía, no podría ser mayor al plazo de investigación preparatoria. Entonces, la investigación preparatoria no puede exceder dentro del plazo de las diligencias preliminares. Ese tipo de situación nosotros tenemos que llevar a corrección. Ahora, dentro de la casación 2-2008 tenemos que tener un punto muy central y muy enérgico. ¿Y por qué? Porque al momento de poder definir como máximo el plazo correspondiente a las diligencias preliminares, tenemos que tener en consideración que este plazo, más allá de ser de discreción del fiscal, va a tener que tener una necesidad al momento de poder realizarse. ¿Una necesidad de qué? Una necesidad de que la persona que está siendo investigada tenga todas las garantías oportunas al momento de poder realizarse, tenga todos los elementos necesarios al momento de su detención. Por tal motivo, también se va a hablar de la tutela de derechos que se puede tener, pero también tenemos que darnos cuenta la referencia que se va a sostener dentro del punto de acopio. Ahora, la conclusión de las diligencias preliminares. ¿Por qué nosotros tenemos que tener como eje central la conclusión de las diligencias preliminares? Porque en la conclusión de las diligencias preliminares nosotros vamos a poder decir, mira, perfecto, no va a proceder ni formalizar o continuar con investigación preparatoria y ordena el archivo del actuado. ¿Se puede hacer esto en la conclusión de las diligencias preliminares? Por supuesto que sí. Porque puede decir, ¿sabes qué? ¿Procede o no procede? El fiscal puede hacer eso. Está dentro de sus funciones. Y obviamente, ¿qué es lo que yo quiero como fiscal? Que se archive una situación jurídica y más aún que mi cliente salga libre de una situación legal que se le esté imputando. ¿Puede ordenar la intervención a la policía a fin de identificar al presunto autor? Por supuesto que sí. El fiscal sí puede realizar este tipo de atribuciones. Y más aún, puede disponer la reserva provisional de la investigación preparatoria. Al momento de disponer la reserva provisional, va a haber un punto necesario que se tiene que tener. ¿Y cuál va a ser ese punto necesario? Los elementos de convicción. Yo tengo elementos necesarios que pueden permitirme formalizar y continuar con la investigación. Sí los tengo. Pero ¿qué pasaría si no los tengo? No me voy a ir a una formalización cuando el juez me dice, ya, fiscal, ¿qué elementos tienes? ¿Qué es la responsabilidad penal que tiene esta persona contra el Estado? Mira, esta persona ha asesinado a tal persona, ha podido cometer esos delitos. Pero ¿qué elementos tienes? ¿Cuáles son tus puntos de referencia? Entonces, tenemos que tener y darnos cuenta que ahí se tienen que dar los elementos oportunos al momento de poder realizar. Y estos elementos oportunos van a decir, mira, la persona que ha cometido un ilícito penal tiene que tener primero los elementos de cargo que puedan sostener y los elementos de descargo que puedan mantener. El fiscal está dentro de sus atribuciones ordenar la intervención de la policía. Por supuesto que sí. El fiscal es el único que puede ordenar la intervención de la policía porque están en combina. ¿Para qué? Para el esclarecimiento de los hechos. El esclarecimiento de los hechos que va a poder permitir tener la verdad. Una verdad a ciertas, una verdad a medias, una verdad absoluta. Solo la investigación lo dirá. Pero como dije también, ¿pero qué pasaría en el extremo de que el fiscal se demore en realizar su trabajo? Como dice una frase, tiempo que pasa, verdad que huye. Entonces tenemos que darnos cuenta que como los actos urgentes e inaplazables se dan por su mismo nombre, tiene que tenerse una correcta diligencia al momento de realizar estas situaciones. Este tipo de elementos necesarios van a poder permitir la participación de una persona y más aún proceder de las 3 distintas maneras. Disponer la reserva, ordenar la intervención de la policía o no proceder ni formalizar y continuar la investigación de diligencias y formalizar la investigación preparatoria. ¿Qué tenemos que tener en consideración en la conclusión de las diligencias preliminares?
¿El fiscal puede abstenerse de ejercitar la acción penal? Por supuesto que sí. El fiscal puede abstenerse de ejercitar la acción penal. ¿Por qué? Porque puede existir un principio de oportunidad o un acuerdo reparatorio entre las partes. ¿Y por qué este tipo de necesidad puede darse dentro de las diligencias preliminares? Porque dentro del panorama jurídico nosotros tenemos que tener en correlación que el fiscal puede tomar dos acciones: formular una acusación directa o puede requerir una incoacción o un proceso inmediato. Y este tipo de situaciones van a ser, primero, no satisfactorias para tu cliente, pero no te van a poder permitir una transparencia dentro del panorama jurídico legal. ¿Y por qué lo digo así? Porque las diligencias preliminares, el hecho necesario que se tiene que materializar, nos va a tener que clarificar al momento de poder realizar este tipo de situaciones. ¿Disponer la reserva? Por supuesto que sí, a discreción del fiscal. Pero el fiscal también puede decir, mira, ¿sabes qué? Estas dos personas llegaron a un acuerdo reparatorio, le va a dar una indemnización por el daño causado. Ah, ¿sabes qué? Ya no existiría la responsabilidad penal por parte de la fiscalía. U otro, el principio de oportunidad que garantiza que la persona pueda testificar y contar elementos. Por ejemplo, ¿sabe qué? Tenía el grado de participación dentro de la organización criminal, pero yo quiero dar nombres. Quiero dar el nombre del cabecilla, el autor intelectual de esa persona, por supuesto que sí. ¿Y qué es lo que te da acá? Beneficios penitenciarios, beneficios procesales. Y esos beneficios procesales te van a poder servir dentro de la investigación que tú puedas sostener. ¿El fiscal puede formular acusación directa? Por supuesto que sí, está dentro de sus atribuciones. El código también lo establece. Formula acusación directa y puede incoar un proceso inmediato. Pero más allá de incoar un proceso inmediato, se va a ver la necesidad de que también los elementos de convicción que pueda tener el fiscal tengan un sostén, tengan la debida motivación al momento de poder realizarse. Porque ¿qué pasa si quiere incoar un proceso inmediato y no tiene indicios, no tiene elementos necesarios, o el fiscal no le puede generar una certeza al juez? El juez no va a tener una debida motivación en la resolución judicial. El juez establece con los medios probatorios necesarios que se pueden establecer. Y el juez, dentro de sus funciones, también tiene que escuchar a la parte que ha ejecutado este tipo de ilícito penal. Entonces hay que tener en consideración este tipo de situaciones. La detención preliminar. ¿Qué tenemos que tener en correlación dentro de la detención preliminar? ¿Es dictada por el juez penal? Por supuesto que sí. Mediante una resolución que lo va a establecer y lo va a dignificar, mira, voy a detenerte preliminarmente, y tiene que estar justificada, razonada y también bien fundamentada este tipo de resolución. Más allá de ser una institución procesal que puede restringir la libertad personal de una persona, es de carácter excepcional, al igual que la prisión preventiva. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que la detención preliminar se tiene que dar en casos de flagrancia o cuasi flagrancia que se pueda dar. ¿Por qué? No sé si ustedes recuerdan esta situación jurídica que significó, en el caso Pedro Castillo, que significó, detenieron preliminarmente al expresidente Pedro Castillo. Perfecto. ¿Por qué? Por el la supuesta tipificación de la alza de armas, el supuesto delito de rebelión. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que la tipificación se tiene que dar en el contexto jurídico. No se puede hacer especulaciones de lo demás. Detención preliminar de una persona que robó y la policía justo pasaba por ahí y lo detiene, por supuesto que sí. ¿Para qué? Para que el fiscal pueda realizar los actos urgentes, corroborar lo que ha dicho la víctima y más aún iniciar el proceso correspondiente al momento de poder realizarse. Así lo establece el proceso penal. El proceso penal se tiene que dar de una forma adecuada, de una forma que permita el correcto funcionamiento dentro de los órganos jurídicos, de los órganos procesales, pero más aún también teniendo una correcta diligencia por parte de la persona detenida. Más allá de que nuestro código es garantista, nosotros tenemos que tener en correlación que esta detención preliminar se tiene que tipificar en el marco jurídico necesario. Este marco jurídico necesario nos va a decir, mira, te detengo preliminarmente, perfecto, pero esto es por estos cargos. Es por esto y por esto. Ah, ya, perfecto. ¿Y qué es lo que voy a hacer con la detención preliminar? Encontrar elementos o grado de participación que tú hayas tenido dentro de la comisión de un delito. Ese va a ser el eje central, encontrar elementos. Por tal motivo, queridos amigos, la detención preliminar, más allá de ser una figura, tiene que existir una oportunidad procesal. Y el artículo 261 del Código Procesal nos dice clarificadamente, la detención preliminar
¿Debe ordenarse dentro de la etapa de diligencias preliminares? Por supuesto que sí. Entonces, esta etapa de diligencias preliminares nos da cuando se dan tres supuestos o tres razones, como quieran ustedes llamarlo. Cuando no exista flagrancia delictiva, pero hay sospecha de la culpabilidad. Entonces, esta sospecha de la culpabilidad es la responsabilidad penal de una persona, o cuando una persona se encuentra en flagrancia pero intenta entorpecer su captura. ¿Cómo puede entorpecer la captura de un delincuente? Por ejemplo, puedo amedrentar a la otra parte y decirle, ¿sabes qué? Al policía, a la familia del policía, si tú me detienes, yo voy a matar a tu familia, con el amedrentamiento, con la intimidación, o cuando la persona investigada se da la fuga. Esos tres supuestos van a ser elementos necesarios que puedan permitir, primero, que la medida que se pueda tener de la detención preliminar pueda aumentar. ¿Por qué? Porque va a dignificar que un caso simple pueda pasar un caso complejo, y si es que hay más personas intervinientes, un caso de crimen organizado, o dependiendo la situación jurídica penal de una persona. Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración que estos elementos van a poder dignificar, más allá de todo, la participación penal de una persona, pero más aún van a poder dignificar la oportunidad procesal que se tiene. Esa oportunidad procesal que el artículo 261 va a decir claramente. Nos dice, dentro del eje central que se tiene que mantener, nosotros tenemos que tener en correlación lo siguiente. Existe un estándar de causa probable. El Pleno Casatorio 01-2017 nos dice, dentro de su fundamento 24, que se tiene que establecer y ordenar una detención preliminar judicial. Por supuesto que sí. Una persona es inocente hasta que se demuestre judicialmente lo contrario. Pero acá nos dice también la normativa que no va a ser necesaria la formalización. No es necesaria la formalización de la investigación preparatoria, sino que con un nivel de sospecha ya puedo detener preliminarmente. Pero ahí va a existir un posicionamiento distinto de otros doctrinarios. El maestro Alberto Binder tiene una postura muy reacia al momento de poder establecer la detención preliminar. ¿Y por qué lo digo así? Nos dice, puede existir una colisión de normas, presunción de inocencia con la libertad personal. Y nos dice que en una detención preliminar una persona es detenida por hechos que pueden ser o no pueden ser. Pero ¿qué pasaría si esos hechos que se le están imputando no son? ¿Qué hago con esos 3 días que se ha comido mi cliente? ¿O qué hago con esos 3 días que ha pasado esa persona en el calabozo o ha sido interrogada? La afectación emocional va a existir. Entonces nosotros tenemos que tener en consideración que la Fiscalía, desde el momento que toma la comisión de un delito, tiene que primero identificar, tiene que individualizar y tiene que observar los grados de participación de una persona. Él era el campán, él era el que observaba, él era el chismoso, qué sé yo. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la participación y la detención se tiene que dar en el estándar necesario. El juez motiva la resolución de detención preliminar, por supuesto que sí, pero el juez no tiene que tener elementos necesarios, sino la sospecha que se haya podido cometer un delito. ¿Para qué? Para que esta persona no se dé la fuga, para que esta persona no entorpezca la investigación y para que esta persona pueda tener una correcta diligencia al momento de poder ser investigada. Ahora, la tutela de derechos. Mucho se ha hablado de la tutela de derechos, y eso el artículo 71 también lo establece, y en otra ponencia también lo establecí, lo comenté sobre la tutela de derechos. Pero el Acuerdo Plenario 2-2012 nos dice prácticamente de una manera muy zanjada en su fundamento 24, en el folio 116, nos dice, la tutela de derechos demarca los ámbitos y estructura jurídica de lo que se tiene que mantener. El artículo 71 nos dice, ¿sabes qué? Tiene que haber los derechos del asistido de una persona. Por supuesto que sí, tiene que tener su abogado defensor, derecho a una llamada, tiene que tener también transparencia y no puede permitirse la autoincriminación, pero también nos dice que no se puede tener o llegar dentro de una supuesta eventualidad al momento de poder generarse a una situación escasa dentro de las posibilidades jurídicas. ¿Por qué? Porque dentro de la tutela nosotros tenemos que darnos cuenta que tiene que darse de una manera garantista la preservación de una persona. Por más que sea responsable, una persona tiene que tener los derechos fundamentales que la acontecen. Tiene que tener una correcta investigación al momento de poder investigar. Entonces, ¿pero qué pasaría si llega a un acuerdo reparatorio, un hecho de garantía que puede existirse? Acá va a existir una diferenciación dentro del marco jurídico posible. ¿Por qué? Porque la tutela de derechos
más allá de ser una institución procesal o un recurso procesal, como ustedes quieran llamarlo, queridos amigos, nos va a establecer que las garantías que se encuentran reconocidas dentro de este articulado van a poder permitir que se pueda tener un marco garantista y un marco oportuno de la persona que está siendo imputada de los cargos. Entonces, ese fin de la tutela de derechos, al momento de poder llegar a la audiencia de tutela de derechos, tengo que dignificar cuál es el derecho afectado. ¿Qué es lo que ha afectado a esa persona para poder llevar ese tipo de audiencia? ¿O cuál es el elemento que ha sido? No ha tenido una defensa técnica eficaz, no ha podido ser asistido, al momento de poder llegar a la detención preliminar no ha sido asistido por un médico legista para encontrar cómo lo han podido hallar, lo han podido hallar con un moretón, o él puede decir, no, me han golpeado dentro de la investigación, tiene que existir una correcta diligencia. Entonces, este tipo de elementos van a ser necesarios dentro de la investigación preliminar. Ahora, el Acuerdo Plenario 4/2010 nos dice, en dos fundamentos distintos. La tutela de derechos es una garantía específica de relevancia procesal penal, por supuesto que sí. En otras palabras, podríamos decir que su finalidad es esencialmente que el juez determine desde la instancia de la actuación de las partes, desde la instancia de la etapa probatoria, la garantía constitucional que lo establece. Esta garantía constitucional que lo establece nos va a poder permitir y decir, mira, ¿sabes qué? Tenemos que tener en correlación un correcto funcionamiento dentro de las partes procesales. ¿Y cómo vamos a tener este correcto funcionamiento dentro de las partes procesales? Que la persona que está siendo investigada tenga un correcto funcionamiento dentro de la investigación. Entonces, nosotros tenemos que decir, mira, la persona que está siendo afectada a un derecho fundamental tiene que tipificar el hecho de la medida. Puedo aplicar una tutela correctiva, puedo poner un fin reparador, dentro del elemento necesario, pero también tenemos que tener en consideración que la garantía constitucional que va a establecer dentro del Acuerdo Plenario 4/2010 es que la vía de la tutela judicial que se puede establecer solo se puede dar de una manera garantista y efectiva dentro de las diligencias preliminares, dentro de la investigación y dentro de la investigación preparatoria propiamente dicha. Entonces, esos elementos que van a poder circunscribir dentro de la investigación se van a encontrar amparados en el artículo 71 del nuevo Código Procesal Penal. Hay que tener en consideración esos elementos, ¿por qué? Porque algunas personas salen por una tutela de derechos, salen en libertad, y obviamente están en su debida diligencia al momento de poder realizarse, porque a veces las fiscales o la policía hacen una mala praxis y un abuso de la autoridad que tampoco no tiene que ser permitido por otro tipo de personas. Ahora, el control de plazo. Mucho se ha hablado del control de plazo dentro de la práctica y también de la teoría. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando un fiscal excede el plazo que se le ha establecido dentro de una investigación, así sea un caso simple, un caso complejo, un caso de crimen organizado, se tiene que meter su escrito por control de plazo. Pero esta finalidad del control de plazo es un control irrestricto de la investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque le voy a decir, ¿sabes qué, señor fiscal? Mira, ya pasaron 60 días y no has formalizado nada, no has hecho ningún acto. Ah, no, ¿sabes qué? Yo solicito prórroga. ¿Qué me puedes decir tú a mí? Ah, perfecto, solicito otro control de plazo. Al momento de solicitar los controles de plazo, doy la garantía y doy la fe al fiscal. Le digo, ¿sabes qué, señor fiscal? No estás haciendo tu trabajo. Y por tal motivo, por la carga laboral y la carga... Ah, ¿sabes qué? Ya no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros podemos darnos cuenta que el fiscal no va a tener elementos, y un fiscal que no tenga elementos necesarios para que se vaya a juicio oral, obviamente que el juez lo va a recriminar y decir, ¿sabes qué? ¿Cuál ha sido tu trabajo que has hecho? ¿Por qué imputas cargos a una persona que no tienes la certeza de la comisión de un delito? Y más aún, no tienes la corroboración de que esta persona ha sido partícipe de un hecho delictivo. Entonces, para eso es lo que va a servir el control de plazo. Existen 3 tipos de audiencia de control de plazo al momento de poder configurarse, y les explico cuáles son. Audiencia de control de plazo en diligencias preliminares. Eso va a ser solicitado por la defensa técnica. Obviamente que ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que recriminar y decir, ¿sabes qué, señor fiscal? Has tenido el plazo necesario para que tú puedas investigar y no has hecho tu trabajo. Pero acá también va a existir otro tipo de audiencia de prórroga de investigación preparatoria, que esto va a ser solicitado por el representante del Ministerio Público. Y esta audiencia de prórroga, al momento de poder ser solicitada por el Ministerio Público, tiene que estar debidamente fundamentada. ¿Por qué? Porque en la audiencia nosotros tenemos que darnos cuenta por qué quieres esta prórroga al momento de poder darse. Porque mira, sí he encontrado elementos de convicción, pero necesito más tiempo para poder hallar o encontrar el grado de participación que ha tenido esta persona. Y el juez es el que va a decidir, no nosotros.
Entonces, no darnos cuenta que el grado de participación que pueda tener una persona se va a dignificar dentro de la situación jurídica que se puede encontrar. Ahora, el otro tipo de audiencia, audiencia de control de la investigación preparatoria que ha sido prorrogada por mandato judicial. Este tipo de audiencia se va a dar cuando en la investigación preparatoria ya se otorgó un principio de oportunidad. Por ejemplo, en el plazo de 8 meses o en el plazo de 36 meses que se puedan dar. Entonces, esto se tiene que dar en dos casos, casos complejos o casos de crimen organizado. En estos tres tipos de audiencias de control de plazo, nosotros podemos tener en correlación que va a existir dos diferenciaciones, en el de plazo de diligencias preliminares, que va a estar otorgado por la defensa técnica, y en la audiencia de prórroga de la investigación preparatoria, que va a estar solicitado por el Ministerio Público. Pero a diferencia de la audiencia de control de investigación preparatoria que ha sido prorrogada por mandato judicial, ahí se tiene que presentar al juzgado de investigación preparatoria. Obviamente lo puede hacer dentro del plazo correspondiente la Fiscalía o también el Ministerio Público dentro de las partes procesales que lo ameritan. Ahora, tenemos que tener en consideración que la jurisprudencia nos habla también del control de plazo, pero al momento de establecer el control de plazo tiene que existir casaciones que refrenden lo que también manifiesta. Y muchos dicen, ¿por qué lo digo así? Muchos dicen que el cómputo de las diligencias se parte desde el momento de la noticia crimen. Por supuesto que sí, es la postura que lo mencioné al inicio y se tiene que mantener. La casación 66-2010 nos dice prácticamente, mira, es incorrecto que el artículo 143, numeral 2 del Código Procesal Penal se tenga que expresar como tal. ¿Por qué? Porque se puede establecer en días hábiles y no hábiles. No, se tiene que establecer en días hábiles al momento de poder configurar si los días que no han sido sábado y domingo no se puede contabilizar. Entonces nosotros tenemos que tener en consideración que este control de plazo tiene que darse dentro del marco garantista jurídico posible. ¿Por qué? Porque va a poder conllevar a que no se realice una correcta diligencia. ¿Se tiene en la noticia criminal el hecho delictivo? Por supuesto que sí. Yo puedo presentar un control de plazo desde que se instauró la apertura de las diligencias preliminares. O posteriormente también tengo que hacer y solicitar el sobreseimiento porque no hay elementos de convicción. El fiscal es consciente, dice, ¿sabes qué? No vas a seguir o no vas a solicitar prórroga si no tienes elementos necesarios. ¿Por qué? Porque prácticamente tú tienes que tener en coordinación y tienes que tener en correlación que dentro de estos puntos de acopio, dentro de esta recolección de información, los elementos necesarios van a tener un declive dentro de la investigación fiscal. Ahora, ¿el plazo de las diligencias preliminares forma parte del plazo de investigación preparatoria? ¿Qué nos dice la casación 2-2008 de la libertad? Nos dice prácticamente que la finalidad de las diligencias preliminares es tener los actos urgentes e inaplazables. Por supuesto que sí. Pero en el plazo de la investigación preparatoria, esto se tiene que concebir desde la investigación del proceso. Es decir, desde que se abre la apertura de las diligencias, a diferencia del anterior, que se tiene que computar desde que se toma la noticia criminal. Desde ese momento se fija y se corre traslado para poder presentar el control de plazo. Pero cuando ya se va a llegar al plazo de la investigación preparatoria, se tiene que definir como la etapa de los actos urgentes inaplazables. En el momento que se apertura las diligencias preliminares. Y estas aperturas de las diligencias preliminares va a estar a cargo del fiscal. El fiscal, como poseedor, como veedor de la carga de la prueba, tiene que tener elementos necesarios, elementos que van a poder circunscribir este tipo de situación jurídica de una persona. Pero más allá de circunscribir los elementos típicos de una persona, va a poder generalizar elementos materiales dentro de la recolección de información. Esa recolección de información va a decir, perfecto, yo puedo tener elementos necesarios, pero esos elementos necesarios van a poder ayudar a mi tesis que tengo como fiscal. Esos elementos necesarios van a poder permitir que la persona que está siendo investigada pueda tener un punto de referencia al momento de poder dar este tipo de situaciones. Entonces, tenemos que tener en correlación que estos elementos van a poder servir para el esclarecimiento de los hechos y más aún van a poder servir para que se pueda hallar la verdad. Bien, queridos amigos, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por la invitación y si existe dudas me encuentro muy presto a poder absolverlas. Muchas gracias. De existir alguna pregunta, a favor de hacerla en este momento. Ahí tenemos una pregunta. Por favor, adelante.
Sí, ¿se me escucha conforme? Sí. 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 Bien, saludar primeramente al colega Marcelo Ramírez y a esta prestigiosa institución por incentivar a la comunidad jurídica con vastos conocimientos y con grandes ponentes de altura, ¿no? Y saludar de antemano al colega. Y sí, y bueno, sucedió en una casación 2008 La Libertad sobre las diligencias preliminares, ¿no? Donde ha sufrido una metafosis al transcurso del tiempo. O sea, antes, como bien sabemos que al transcurso del tiempo las leyes, las penas han ido evolucionando, pero también los plazos. Antes los plazos, valga decirlo, que eran 20, pero ahora se han sumado a 60. Se ha dado esa posibilidad de la prórroga, ¿no? De esa descripción del fiscal. Y yo creo que más de ello, el Estado debe impulsar campañas con respecto a la misma, porque muchos plazos, una carga procesal totalmente abundante que abarca tanto a la Fiscalía, al Poder Judicial. Y bueno, una recomendación con respecto a la misma sería difundir a los operadores jurídicos, en especial la presencia del abogado defensor sobre diligencias preliminares, porque muchas veces lo atrapan a Juanito, pero esa notificación de diligencias preliminares no se le da a su mismo domicilio. Quizás se le va a la FIFA, a la Brush, a la suegra, pero no realmente al imputado, al sujeto activo. Yo creo que se debe mejorar ese algoritmo de sistema, porque más carga procesal y en esta coyuntura, pero no encontramos una solución verídica con respecto a la misma. Gracias. Por supuesto que sí, Cristian. Comparto tu postura en el extremo necesario que tú lo manifiestas. Es cierto, nosotros tenemos que darnos cuenta de un panorama muy restricto de la cultura peruana. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, el plazo que se tiene que establecer dentro de la investigación preliminar, más allá que se pueda dar a discreción del fiscal, como ya se estableció que son 60 días, tenemos que darnos cuenta de un eje central. La carga laboral es un factor que ahorita está predominando en todas las fiscalías. Tenemos que darnos cuenta como un punto periférico al momento de poder generalizar este tipo de situaciones. Pero la no suficiencia de tener elementos necesarios para poder continuar con una investigación va a ameritar a que un fiscal pueda seguir teniendo más carga laboral. Entonces, si un fiscal no encuentra elementos necesarios, creo que todo fiscal conoce la estructura de la teoría del delito, la acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que un fiscal en su raciocinio jurídico, en su razonamiento probatorio, tiene que demostrar y decir, ¿sabes qué? Esta persona no corresponde seguir investigándole. Por eso lo que uno de los puntos de acopio es no proceder ni formalizar ni continuar con la investigación preparatoria. Entonces, porque no hay elementos necesarios. Más allá de los operadores jurídicos, y eso es muy cierto, los operadores jurídicos tienen que dar y prestar la información necesaria. ¿Por qué? Porque es una vida la que se va a restringir posiblemente de una persona que presuntamente está siendo involucrada o presuntamente está siendo investigada. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la libertad y la salud son los bienes más preciados en la actualidad. Pero más allá de eso, se tiene que dar una correcta diligencia por parte de los operadores jurídicos. No se puede permitir y no se puede observar casos tampoco donde la fiscalía y donde también la policía, en combina para el esclarecimiento de los hechos, no puede permitirle al imputado tener una defensa técnica o asistirse por un abogado de oficio. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que estos elementos necesarios se tienen que dar en la posibilidad de poder materializar el hecho en concreto. Entonces, la posibilidad de materializar el hecho concreto va a poder permitir que la comunicación directa y la notificación que se tiene que dar constantemente tiene que ser con el imputado. Porque hay muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Se le notificó, mira, se le notificó al suegro, se le notificó a la vecina, al enamorado, qué sé yo, pero ¿quién es la persona que se le está imputando los cargos? El imputado. Entonces, acá, y justo también quiero hacer un hincapié, no saliéndome del tema tampoco, al tema de la prisión preventiva. ¿Y por qué lo tengo que hacer hincapié? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta, no sé si ustedes se acuerdan, queridos amigos, el tema del caso Jennifer Paredes. ¿Qué nos decía el juez?
Mira, Jennifer Paredes presentaba que tenía 5 domicilios como arraigo laboral. Uno en el Congreso de la República, 2 en Cajamarca, uno en Lima y otro en su distrito en Chota. Perfecto. Presente y dice, ¿sabes qué? Estos 5 elementos son mi arraigo domiciliario, perfecto, perdón, son mi arraigo domiciliario. El juez dice, ¿sabes qué? No, esto no configura porque yo no sé en qué tu casa vives. Yo no sé si tú vives acá, vives allá o vives por allá. Perfecto, pero ¿qué nos dijo la Corte Suprema? Un momento. Una persona que cuenta con 5 casas y las pone como arraigo domiciliario está más bien que arraigada, porque se sobreentiende que tiene bienes patrimoniales que van a poder prescindir de que no se va a fugar del país, que van a poder prescindir que no va a entorpecer la investigación. Por tal motivo, nosotros tenemos que darnos cuenta que el tema de la prisión preventiva, más allá de llevar a los juicios paralelos, a la histeria mediática, se tiene que tener una posición garantista de una reforma necesaria, porque el tema de la criminalización, el tema de que no se puede tener oportunidad a ser asistido a un abogado, a tener correctas diligencias, ha sido un tema muy rebuscado, ha sido un tema muy sonado y más aún ha sido un tema muy atropellado por cada uno de los órganos jurisdiccionales. Entonces tenemos que darnos cuenta que esta manera de poder operar por los órganos jurisdiccionales tiene que parar. Tiene que existir mayor facilidad para los abogados, mayor facilidad para el esclarecimiento de los hechos, no vulnerando principios innatos y derechos fundamentales de la persona que está siendo presuntamente investigada. Bien, muchísimas gracias. Listo. Y de jure agradece a nuestro ponente Luis Marcelo Ramírez Bravo por su excelente ponencia respecto al tema las diligencias preliminares en el proceso penal. Doctor, nuestra institución le solicita a su persona poder difundir su ponencia en nuestras redes sociales. Excelente, muchísimas gracias Idejur, a la doctora Cinta Toche, a Maile y a todos los presentes. Les deseo los mejores éxitos a Idejur, una institución que ya se viene posicionando dentro del campo jurídico, y los felicito a cada uno de sus miembros, y también les deseo los mejores éxitos y parabienes en cada uno de los proyectos que realicen. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras páginas. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y LinkedIn como Idejur. Además, visítenos también en nuestra página web www.idejur.com para futuros diplomados. Recordarles nuevamente que la certificación de esta ponencia es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por Idejur. Damos por finalizado el evento, no sin antes agradecerle nuevamente a nuestro ponente y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias y buenas noches.